7 de la mañana, ¿qué hora tenemos? Ya 7:15 de la mañana, 14 en su imagen. Es tiempo de recibir, vamos a conversar de la coyuntura nacional con Arturo Cabrera, es el presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Señor Cabrera, buenos días. Desde la matriz de Televicentro le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Entremos a materia directamente. Da la impresión que el CNE y el Tribunal o el TCE aplican el Código de la Democracia con criterios diferentes o divididos. ¿Por qué pasa esto, señor presidente? Buenos días. Buenos días con todos. Creo que son interpretaciones equivocadas. El Tribunal Contencioso Electoral es el juez de última instancia de todos los actos y resoluciones del Consejo Nacional Electoral, y en función de eso, nuestra única misión es garantizar los derechos de participación establecidos en la Constitución y el respeto a el resto de garantías constitucionales y legales que se refieren al debido proceso. No existe interpretación antojadiza por parte del tribunal. Nosotros estamos absolutamente conscientes que los jueces tenemos que asumir nuestro papel alejándonos totalmente de la posibilidad de convertirnos en operadores políticos. La labor del tribunal se desarrolla sin pensar ni en nombres, ni en colores, ni en números, ni en ideologías. Le digo esto, señor presidente, porque a lo largo de esta fase previa, a los comicios del 2021, el TCE emitió sentencias que dejan sin piso, en cambio, a varias resoluciones del CNE. Esto complica, y está complicando tiempos establecidos para llegar al 21 de febrero. Ejemplo, la candidatura de Álvaro Noboa. También creo que es una interpretación equivocada en función de hechos que han sido tergiversados, señor periodista. El Tribunal Contencioso Electoral ha enmendado, ha corregido y ha anulado errores del Consejo Nacional Electoral que violan los derechos de participación o que en sus resoluciones no han garantizado el debido proceso. La razón básica para haber dejado sin efecto o declarado la nulidad de las resoluciones del Consejo Nacional Electoral en este proceso electoral ha sido la falta de motivación, precisamente por eso, porque sus resoluciones han carecido de lógica, razonabilidad y comprensibilidad, que son los tres requisitos básicos para poder sustentar las resoluciones de las autoridades públicas. Señor presidente, ¿a qué llamamos falta de motivación? Al hecho de que cuando se resuelven las cosas no basta solo transcribir las normas legales que supuestamente están afectadas, sino que hay que conseguir determinar que ese incumplimiento de esas normas están directamente conexas con los hechos fácticos que se evidencian en los procesos y demostrar también el razonamiento que hacen las autoridades públicas para aplicar esas normas a esos hechos que se sancionan. Le doy ejemplos. Ustedes argumentan que la lista 11 tuvo apenas 5 días para hacer sus primarias, mientras que el resto ha tenido 15. Y el conflicto se da porque el CNE eliminó el partido, a recomendación justamente de la Contraloría. ¿Qué criterios se usaron para revertir todo esto? Bueno, siempre es bueno aclarar que el tribunal ha mantenido un prudente silencio durante toda esta etapa, porque todavía quedaban causas por resolver, temas por tratar. Pero una vez que está finalizando la etapa preclusiva de inscripción de candidaturas y prácticamente no existen recursos pendientes, señor periodista, creo que es importante hacerle notar eso. Yo recibí el día de ayer una certificación del Consejo Nacional Electoral que establece que ahí, hasta el día de ayer, ya no existían ningún proceso de reclamación e impugnaciones en el Consejo Nacional Electoral. Y aquí en el tribunal tenía 4 causas pendientes, 4. Hoy en la noche, a las 8 de la noche, están convocadas 3 sesiones para resolverlas y simplemente nos queda una causa pendiente que se refiere a inscripción de candidaturas en la provincia de Esmeraldas y que todavía está en tiempos de resolución previstos para el tribunal.
Es decir, tenemos una sola causa pendiente, porque hoy se resuelven las otras 3. En el Consejo Nacional Electoral no existen causas pendientes, según me certifica el propio secretario general del Consejo. Y la causa que está generando tanta incertidumbre está resuelta. En la causa 80 de justicia social existe ya una sentencia del 30 de octubre. Volviendo a su pregunta, en la causa 46, que es la que origina el principio de todo este problema, el Consejo Nacional Electoral decidió en el mes de julio iniciar un proceso de revisión administrativa en el cual dictó medidas cautelares de suspensión de las actividades políticas de esa organización y de otras más. El tribunal, en ejercicio de sus facultades y revisados que fueron los contenidos de los hechos fácticos, lo que estaba actuado en el proceso, más la falta de motivación del Consejo Nacional Electoral, decidió que las medidas cautelares resultaban atentatorias para la organización política de la que estamos hablando y de las otras, y la suspendió. Esa suspensión se dio el 14 de agosto. Como usted recordará, el periodo de democracia interna a las organizaciones políticas fue desde el 9 de agosto hasta el 23. Correcto. Si la sentencia del tribunal se dictó el 14, tenía que esperarse 3 días para que se ejecutaría, y es decir, la organización política Justicia Social en el periodo del 9 al 23 de agosto de democracia interna no tuvo todo el tiempo. Se habilitó ese proceso de democracia interna a partir del día 18. Del 18 al 23, 5 días, esos son los tiempos que tuvo la organización política Justicia Social para realizar sus procesos de democracia interna. Ahora bien, hay algo que es importante hacer notar y que el Consejo Nacional Electoral no lo dice. Sus voceros evitan tratarlo y hay algunos generadores de opinión interesados en generar el caos en el proceso que lo tergiversan. El Consejo Nacional Electoral emitió una resolución de fecha 16 de septiembre por la cual dejó sin efecto y le excluyó del registro de organizaciones políticas al Movimiento Justicia Social. 16 de septiembre. La convocatoria de elecciones se hizo el 17 de septiembre y el primer día de la fase de inscripción de candidaturas en esta etapa preclusiva fue el 18 de septiembre. Es 2 decir, días después. Al primer día del inicio de esta fase de inscripción de candidaturas, Justicia Social no existía. Y no existía porque los recursos previstos por la organización política para impugnar, para apelar la decisión del Consejo Nacional Electoral se interpusieron por el numeral 15 del artículo 269, que no tiene efectos suspensivos. Entonces, es importante recalcar que desde el 18 de septiembre hasta el 3 de noviembre, 45 días, esa organización política no existió. No podían haberle recibido inscripción de candidaturas porque solo pueden ser presentadas por organizaciones políticas debidamente registradas. Pero sin duda, pero ustedes le habilitan a esta organización política. ¿El informe de la Contraloría, señor presidente, no sirvió? El informe de la Contraloría, que también hay que regresarlo a ver porque es parte del inicio de todo este problema, pretendió obligar de manera coercitiva, bajo presión, bajo amenaza, a los funcionarios del Consejo Nacional Electoral. Eso lo han declarado ellos hace 1 o 2 días. La tarea del Tribunal Contencioso Electoral frente a las impugnaciones que se presentaron al proceso de revisión administrativa en la que este tribunal determinó de manera individualizada en cada uno de los casos las fallas al legítimo derecho a la defensa y al debido proceso que tenemos que garantizar todas las autoridades de la República, esas fueron las razones sumadas a la falta de motivación en las resoluciones del CNE para dejarlas sin efecto. En el caso particular mío, que fui juez de instancia en la causa inicial
de Justicia Social. Yo declaré la nulidad de todo lo actuado desde la fecha en que se terminó el periodo de prueba en la que el Consejo Nacional Electoral adoptó resoluciones que desde mi criterio resultaban absolutamente ilegales y de total nulidad. Posteriormente a eso, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, por un recurso de apelación que presentó el Consejo Nacional Electoral, resolvió dejar sin efecto mi sentencia. Y ese Pleno dispuso revocar totalmente los efectos de la resolución dictada por el Consejo Nacional Electoral y dictó medidas de reparación. Es cierto, yo no soy parte del Pleno que dictó las medidas de reparación, pero soy el presidente del tribunal y como tal tengo que defender la institucionalidad, la competencia y las facultades del tribunal para dictar las resoluciones y las sentencias que deben ser cumplidas. No pueden ser interpretadas y menos analizadas por quienes tienen que cumplirlas. Sin duda, de lo que quedamos, de lo que usted me indique, señor presidente, usted da paso porque el informe de la Contraloría, los integrantes del Consejo Nacional Electoral, ellos mismos han declarado de que se sentían amenazados. ¿Es por eso que se da paso y se habilita al partido político o mi lectura es errada? Debo recordar que inclusive el señor Contralor subrogante fue objeto de una denuncia por infracción electoral que todavía está pendiente de trámite en este tribunal, por cuanto el Contralor subrogante interpuso una demanda para establecer competencias en la Corte Constitucional. Demanda que hasta ahora no tiene resolución. Correcto. La Corte. En el caso de las candidaturas de Arauz y Rabascal, allá ya no existe problema, ya no hay posible apelación, no se da paso nada más. No, la candidatura, por la información que todos tenemos en cuanto a las declaraciones de los voceros del Consejo Nacional Electoral, ya se encuentra en firme, no existen recursos presentados en contra de esa candidatura y esa candidatura está en firme. Si bien, señor presidente, estamos hablando del derecho que se tiene, analicemos el caso del fallo que dispuso el CNE, la calificación de la lista de los candidatos asambleístas nacionales del partido Fuerza S, encabezado por el expresidente Abdalá Bucaram. ¿En qué se basó esta decisión? La Constitución y la ley son la base normativa que contiene las inhabilidades y las prohibiciones para participar en los procesos de elección popular, de elección política. Ni en la Constitución, ni en la ley está previsto que el ser indagado por un delito sea motivo de exclusión de los procesos. Lo que establece claramente la Constitución y la ley, entre muchas otras inhabilidades, es que aquellas personas que tengan sentencia ejecutoriada por los delitos específicamente determinados en la Constitución y la ley no pueden ser candidatos. Y ese no es el caso del señor Bucaram. Insisto, el Tribunal Contencioso Electoral, los jueces, no podemos dictar sentencias pensando en nombres, en colores, en banderas o en números, porque eso genera los problemas que estamos enfrentando. Quiero aclarar, la sentencia dictada en la causa 080-2020 TCE, que se refiere al movimiento Justicia Social, en ningún momento menciona al señor doctor o abogado Álvaro Noboa. Lo que dispone la sentencia del Pleno dictada el 30 de octubre fue que se conceda y se habiliten tiempos y trámite para que dicha organización política pueda ejercer los procesos de democracia interna y el proceso de inscripción de candidaturas en la medida de que no tuvo ese procedimiento ni ese tiempo porque no existía por resolución del Consejo Nacional Electoral. Y hay algo que quiero insistir, señor periodista, para aclarar el problema. El proceso, la etapa de inscripción de candidaturas, desde el 18 de septiembre hasta el 30 de diciembre, tiene 103 días. En esos días, en esos 103 días, el Consejo debía procesar las inscripciones,
debía resolver las impugnaciones y recursos de carácter administrativo en su sede, y el tribunal, en función de los recursos de apelación que se puedan presentar, tenía que haberlos resuelto. No tenemos causas pendientes, sino una que todavía estamos en el tiempo para resolución. La certificación del Consejo Nacional Electoral indica que allá tampoco tienen ya, hasta el día de ayer, procesos de carácter administrativo. Pero sin embargo, de los 103 días previstos para toda esta etapa preclusiva de inscripción de candidaturas, el Consejo Nacional Electoral, de manera consciente, arbitraria e ilegal, ha desacatado la sentencia de la causa 080 por más de 44 días. Esa es la gravedad de los hechos y donde tiene que enfocarse las responsabilidades. El proceso electoral no está en riesgo. Lo que está en riesgo es la participación política de determinados actores políticos, adherentes o invitados del movimiento Justicia Social, que deberían haber hecho ya desde hace 44 días. Si se habría cumplido la sentencia, ese proceso estaría acabado, definido y listos para cumplir con las etapas que a continuación siguen en el proceso electoral. Está claro lo que nos dice, señor presidente, pero en el caso del partido Fuerza S, en este caso, vamos a hablar del expresidente Abdalá Bucaram, de lo que me indicó, él no tiene ningún lío legal, por más indagación de que tenga, porque el expresidente está indagado de acuerdo a delitos de tráfico de armas, ilícito de patrimonios, delincuencia organizada y fraude tributaria. Ninguno de eso importa. O sea, si una persona no tiene pues una sentencia en firme, puede participar. Creo que es importante destacar, para conocimiento de la ciudadanía, que los ataques sistemáticos a la función electoral, lo único que hacen es minar la confianza y causar perjuicios graves a la democracia en el Ecuador. ¿Qué mejor que en el Ecuador existan instituciones con jueces que tengan las agallas para tomar las decisiones que correspondan, más allá del criterio sesgado de 3 o 4 personas que han estado acostumbradas a ser los jueces de sus propios actos? Esa no es la realidad constitucional ni legal en los actuales momentos del Ecuador. El Tribunal Contencioso Electoral seguirá cumpliendo su misión y seguirá adoptando resoluciones apegadas a la Constitución, a los convenios internacionales y a la ley. Perdón que le interrumpa, señor presidente. ¿A qué llama ataques? La pretensión diaria de deslegitimar la posición y las decisiones de los jueces, aduciendo que debería de cajón, sin más análisis, rechazarse los procesos de participación, anularse organizaciones políticas, simplemente porque no son del agrado de determinados sectores. Esos son ataques a las resoluciones de la función electoral y específicamente del tribunal que resultan inaceptables. Lamento decirlo, pero existen muchos operadores políticos y generadores de opinión que ni siquiera leen las sentencias que ha expedido este tribunal. Ahora, volvemos al tema que le dije del abogado Bucaram. No importa cualquier funcionario, en este caso olvidemos del abogado Bucaram, cualquier persona, cualquier ciudadano que está siendo indagado por cualquier delito, si no está en firme, puede participar. Eso para que entienda la ciudadanía. Sí, la Constitución y la ley prevén que no pueden ser candidatos, entre muchas otras causales, aquellos que tengan sentencia ejecutoriada. Sentencia ejecutoriada por los delitos específicos previstos en la Constitución y la ley. Esa es la prohibición y esa es la inhabilidad. Señor presidente, no habilitando a estos gestores políticos que ingresan en este momento a ser candidatos, ¿qué pasa? Usted es un abogado, usted sabe de leyes, ¿qué pasa con todos los juicios que le siguen? ¿Se quedan quietos? El Código de la Democracia establece que una vez calificadas las candidaturas, no se puedan iniciar procesos, ni se pueda ordenar la prisión de aquellos candidatos que ya han sido calificados. Y que esa imposibilidad dura hasta la proclamación de resultados. Es decir, si cualquiera de los señores
y señoras que constan en la lista de candidatos calificados cometen un delito que no sea flagrante, que no sea narcotráfico o violencia familiar, cualquiera de esos tiene que esperar la justicia para iniciarles los procesos. No hay norma que establezca qué sucede con los procesos iniciados anteriormente. Eso le corresponde decidir a la justicia ordinaria y a los jueces que llevan los casos. Señor presidente, ¿cómo está la denuncia presentada por Fausto Lupera en contra de la presidenta y dos vocales del CDE por aprobar el movimiento amigo justamente de Daniel Mendoza? La semana pasada estuvo prevista la realización de una audiencia que fue suspendida por el juez sustanciador, que es el doctor Fernando Muñoz, a pedido de las partes por aparentemente no legitimar la intervención y porque el denunciante solicitaba la presencia física, personal de los denunciados para pedir testimonios. Esa diligencia fue suspendida y diferida por el juez de instancia. Señor presidente, acá nos viene algo que nos llamó la atención este fin de semana. Ángel Torres, el juez del Tribunal Contencioso Electoral, indica que pues hubo reuniones de alto nivel justamente para salvar la candidatura de Álvaro Noboa. ¿Qué sabe usted? Lo primero que hay que aclarar en ese aspecto es que la sentencia del tribunal se refiere a los derechos de participación de adherentes del movimiento Justicia Social. No se menciona ningún nombre. Y los hechos, dichos y afirmaciones del doctor Torres le constan solo a él. Nosotros, yo en lo personal, conozco exactamente lo mismo que usted, señor periodista. Le corresponde al doctor Ángel Torres aclarar en qué circunstancias llegó a conocer y qué implica, cuáles son los alcances de sus declaraciones y de lo que él conoce. Ahora, con todo lo que hemos analizado, señor presidente, ¿usted no cree que puede existir retrasos con todo lo que se ha habilitado? ¿No está en peligro la realización a la fecha que dictamina la Constitución para las elecciones de febrero 21? Señor periodista, yo quiero insistir en que también se debe aprender de los errores. En el proceso electoral anterior, en el del año 2019, ya ocurrió que la demora en la atención y tramitación de los recursos administrativos ante el Consejo Nacional Electoral provocó como primer efecto que muchos de los sujetos políticos no cuenten con el tiempo suficiente y en condiciones de equidad para realizar la campaña electoral. Pero también provocó que varias autoridades en el país no se puedan posesionar en las fechas previstas en la Constitución. Esas deficiencias son absolutamente atribuibles al Consejo Nacional Electoral y sus demoras. Fue precisamente por eso que el tribunal exigió y logró consensuar con el Consejo Nacional Electoral un calendario electoral que pretendió ser modificado inclusive por las organizaciones políticas y que a la ciudadanía le consta que fue el Tribunal Contencioso Electoral el que se opuso, precisamente para garantizar los procesos y el debido proceso y el resto de garantías previstas en la Constitución para garantizar que la voluntad popular se cumpla y que los derechos de participación ciudadana se garanticen a todos los sujetos políticos. Dentro de ese proceso, dentro de esa línea de pensamiento y de acción, ciudadanos y ciudadanas, autoridades del Estado, tienen que estar absolutamente conscientes. El calendario se ha cumplido, estamos a tiempo. El tribunal no tiene más que una causa que resolver y estamos en días de hacerlo dentro de los tiempos asignados a nuestra institución. El Consejo Nacional Electoral ha certificado el día de ayer que no tiene más resoluciones administrativas, hasta el día de ayer. La sentencia de la causa 80 está ejecutoriada, se dictó el 30 de octubre y del periodo de tiempo de 103 días que establece la etapa preclusiva de inscripción de candidaturas, el Consejo Nacional Electoral se ha demorado 45 días pretendiendo evadir el cumplimiento de una sentencia. El desacato del CNE, del Pleno del Consejo Nacional Electoral, es lo que está afectando los derechos de participación de una organización política. Yo insisto, no existe una sola razón
para postergar las elecciones, para pensar en una suspensión, trasladar la fecha. Si se hubieran las sentencias del tribunal en el tiempo que estaba previsto, todos los problemas estarían solucionados y estaríamos, inclusive, con tiempo a favor para seguir resolviendo los problemas que le atañen al proceso electoral. Quiero agradecerle al presidente del Tribunal Contencioso Electoral, al señor Arturo Cabrera, por habernos atendido y pues justamente hablar de esto que es la coyuntura, en la cual la opinión pública está expectante. Señor presidente, una buena semana para usted, aprovechemos también para... Muchas gracias, siempre a la orden. Felicidades en estas festividades. Cuidémonos todos. Cuidemos todos, un abrazo. Tiempo de una pausa, ya venimos con más.